los camioneros de Colombia odian a Gustavo Petro, al peor ser humano de la historia. Uy, los medios tradicionales y los politiqueros con la desinformación intentan que todas las coyunturas que ocurren en este país las entendamos mal y las miremos con mentiras en el menor tiempo posible. Por favor, tómese 5 minuticos de su vida para ver estos 5 puntos para entender bien qué está pasando con los camioneros en Colombia. Recuerde compartir esta información que lo que busca es explicar y acabar con las confusiones que han generado los medios tradicionales de comunicación. Número 1. El paro camionero no es contra el gobierno Petro. Las protestas de hoy se realizan exigiendo que los grandes empresarios del camión que han monopolizado el mercado den garantías laborales, porque son los mismos camioneros quienes denuncian que no les pagan justamente los fletes, no les pagan prestaciones sociales, no responden ante accidentes y atracos que pueden sufrir en la vía, les hacen cobros injustificados en el proceso de tercerización del negocio. La fuerza pública no se esfuerza tampoco mucho por hacer presencia en las vías cuando ellos transitan, y esto no lo digo yo, lo han dicho diversidad de camioneros en todo el país. Y en Cofradía para el Cambio tuvimos la oportunidad de entrevistar en vivo, en alianza con Estratomedio, a camioneros en el municipio de Cajicá que así lo corroboraban. O sea, esta protesta en esencia no es en contra de Gustavo Petro, es contra un problema estructural que desde hace mucho necesita atención y que tiene, ya vemos, como principales responsables a los grandes empresarios. Es que las empresas intermediarias en el mercado del transporte de carga son las que reciben el dinero del flete de quienes contratan para transportar, y a veces las migajas que les quedan de eso es lo que le entregan a los camioneros, y enseguida ellos de ese dinero tienen que pagar sus propias prestaciones sociales, porque a decir verdad, si el pago de los fletes fuera justo, el problema de la CPM pasaría a ser secundario para el camionero de a pie. Pero el gran empresario, sobre todo el intermediario, no quiere ni que le quiten el subsidio de la CPM, ni quiere pagarle lo que es justo al camionero promedio, por lo que esto desemboca en la gran crisis que estamos viviendo hoy. Obviamente, cuando conductores y transportadores pequeños van a pelear con esas grandes empresas intermediarias, simplemente les cortan el chorro, como quien dice, váyase que podemos contratar a otra persona aquí sin problema. Número 2. La derecha y los grandes empresarios no representan el paro camionero. Los mismos camioneros dicen que no se sienten representados por los personajes que irresponsablemente se están apropiando de sus protestas, tales como los politiqueros María Fernanda Cabal y Henry Cárdenas. Es más, en el municipio de Cajicá, camioneros que están protestando nos dijeron a Cofradía para el Cambio y Estratomedio que Henry Cárdenas es uno de los personajes que más le ha causado daño al gremio en los últimos años, y sigue autoadjudicándose un liderazgo inexistente con el fin de entorpecer el trabajo de diálogo del gobierno de Gustavo Petro y de hacerse campaña a sí mismo de manera descarada. Por lo que hay que entender que en el movimiento camionero hay una crisis de representación inmensa. Hay una división también gigante de la que se están aprovechando politiqueros del centro democrático. Y hay unas personas que dicen ser líderes de los camioneros sin serlo. Y hasta ahora son precisamente esos falsos líderes los que, sentados en una silla, se han negado a acatar cualquier propuesta del gobierno Petro, que desde el primer día ha mostrado voluntad política y ha abierto canales de diálogo. Mientras que los camioneros de a pie que están sufriendo las consecuencias del paro de verdad ahí al sol y al agua, piensan muy diferente a ellos. Por ejemplo, si quieren dialogar y buscan es que se dignifiquen de verdad sus contextos laborales, antes que simplemente atacar al gobierno o beneficiar a algún grande industrial. Número 3. El gobierno siempre dispuso canales de diálogo. El gobierno de Gustavo Petro no solamente atendió casi que de inmediato la primera exigencia que realizaba el paro camionero, que era congelar el precio del ACPM, sino que abrió canales de diálogo, dispuso de su voluntad política para crear mesas de concertación, y se demostró que precisamente se detuvo la decisión de subir ahora mismo el precio del ACPM con el fin de que se pudiera conversar sin presiones. Eso nunca lo hizo Iván Duque con el paro nacional, y mucho menos lo hizo Juan Manuel Santos con el
paro camionero del 2016. Hay que tener memoria de cómo los anteriores gobernantes aplastaban al manifestante, por favor. Ambos presidentes poco utilizaron canales de diálogo para darle tratamiento a la protesta y solamente la estigmatizaban todo el tiempo, teniendo en cuenta que las manifestaciones en anteriores protestas se agravaba muchísimo más, porque en el paro camionero del 2016, por ejemplo, también se conectó ahí un paro agrario y todas las bases populares del país lo apoyaban. En cambio, hoy, como ya venía diciendo, el mismísimo paro camionero está dividido. Hay intereses oscuros de grandes empresarios detrás de un sector de la protesta, y hay un grueso de los camioneros que precisamente también están protestando en contra de esos grandes empresarios, porque son ellos quienes precarizan su vida laboral. Número 4. El paro camionero, como dijimos, está dividido. Sí, hay que desarrollar un punto en específico para esto, porque dentro del movimiento camionero hay un conflicto grande. Muchos camioneros en videos en redes sociales no solamente afirman que no están de acuerdo con el paro, sino que algunos afirman que sus jefes los han obligado a apoyar esta protesta incluso en contra de su voluntad. Por lo que finalmente, según la propia voz de camioneros como este señor que tengo aquí a mi lado, aquí hay un grupo de camioneros que sí apoyan a las empresas que históricamente los han explotado, que han monopolizado el mercado del camión, que muchas veces no les pagan los fletes justamente y que están promoviendo ahora el paro principalmente en contra de Gustavo Petro. Y del otro lado hay un grupo de camioneros independientes, de transportadores pequeños, que no van en la misma vía de las empresas que monopolizan ese mercado y que creen que las protestas sí deben existir y deben exigir más garantías en sus condiciones laborales, pero sobre todo frente al mal comportamiento de los grandes empresarios que aún están impunes en este sector económico. El tema se complica cuando vemos también que las necesidades de los camioneros son muy territorializadas y en ese orden de ideas a veces hasta pueden chocar entre sí. Número 5. Hay mucha desinformación proveniente de medios tradicionales. Es falso que el grueso de los camioneros esté pidiendo la caída de Gustavo Petro. Es falso que María Fernanda Cabal y politiqueros de ultraderecha representen a los camioneros. Han mentido mucho a los camioneros con relación a las decisiones que ha tomado el gobierno durante el paro. Incluso cuando se decidió suspender el aumento inmediato en el precio de la CPM para poder abrir mesas de diálogo. No nos dejemos utilizar por grandes industrias para proteger sus intereses y, por ejemplo, aprovechar para politizar descarada y negativamente las protestas de la gente, simplemente intentando entorpecer el trabajo del gobierno. El problema en esencia, como venía diciendo, no es el alza del precio de la CPM y listo, más aún viendo que esa decisión se detuvo y las protestas continuaron. El verdadero problema es que si las empresas que envían la carga tienen que contratar a empresas que tercerizan al camionero y estas últimas no pagan justamente el flete al conductor, sino que lo explotan, y el camionero enseguida tiene que bandearse como puede para cumplir su labor, que además es bien importante. Hay que protestar para que ese escenario cambie y no se siga beneficiando a las industrias explotadoras de manera impune, más aún cuando así sí ocurrió en el pasado, como sabemos, pudimos ver en el gobierno de Juan Manuel Santos. Quiero una entrevista, hermanazo, una entrevistica. ¿Por qué te estás manifestando hoy, hermano? Porque estoy inconforme soy un empresario. Sí. No estoy con las alzas de los combustibles. Bien. No estoy. ¿Sabes por qué se alzó el combustible? ¿Por qué subió de precio? Sí, claro. ¿Por qué? Hermano, son muchas cosas. Petro prometió el cielo y la tierra. Pero si sabes por qué subió la gasolina. Contame, mi hermano. Dicen que porque en mandatos anteriores manejaban el... Venga, hagamos una cosa. ¿Qué opina usted de todo lo que ha ocurrido con el paro camionero en Colombia? ¿Cómo es posible que personajes tan dañinos como María Fernanda Cabal se quieran apropiar de este tipo de protestas, sabiendo que incluso estas protestas no son en esencia ni siquiera en contra de Gustavo Petro? Recuerde que tenemos que difundir estos videos, descargarlos, volverlos a subir, hacer lo que queramos con ellos, pero compartirlos para contradecir todas sus mentiras. Deje también su opinión en un comentario para amenizar el debate. Ya saben
que yo soy Hernán Muriel y que les agradezco muchísimo su apoyo constante a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.